Génesis capítulo 31 dice, ¿lo tiene? ¿Sí o no? Oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido todas estas riquezas. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. En otras palabras, tenía cara de perro cada vez que Jacob se presentaba ante Labán. ¿No te pasó alguna vez? ¿No le pasó? ¿No te pasó que viniste y cuando llegaste alguien te mostró esa carita maravillosa, como que si no te dijere, no le caes bien? Más espiritual vamos a hacer, como dijo Jacob, su semblante cambió cuando yo llegué. Entré ahí y su semblante Bueno, Jacob vio eso. ¿Qué pasa acá? Que mi suegro es una predicación nada más. Me está mirando con cara de perro. ¿Qué pasa acá? Que mi suegro, Labán, me está mirando con otra cara. Ya no me mira como me miraba antes. Verso 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que la semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis con todas mis fuerzas, que he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado. Diga conmigo: me ha engañado. Digan conmigo: me han engañado. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Mire, si usted en el lugar de trabajo en donde estás, te han cambiado el salario 10 veces, te han metido la mano en el bolsillo, te han engañado, ¿es porque usted es demasiado bruto y no se ha dado cuenta? ¿O no tiene palabras para defenderse? ¿O porque verdaderamente Dios tiene un plan con su vida y lo está tratando? Sí, él decía así: los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Diga: hay una transferencia. Diga conmigo: si yo paso el trato, vamos, abra la boca, vamos, diga: si yo paso el trato de Dios. Vamos, abra la boca y diga: si yo paso el trato de Dios, habrá transferencias de bendiciones a mis manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor si lo cree. Si pasa el trato, si pasa el proceso. Y sucedió que al tiempo, verso 10, sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi un sueño, en sueños. He aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Diga conmigo: a Dios no se le escapa nada.
Todo lo que me hacen, Dios lo ve. Verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. ¿Cuál fue el voto? Si tú estás conmigo, el 10% apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios de Betel. ¿Te acordás, Jacob, cuando no tenías nada? ¿Te acordás? Que no tenías dónde dormir. Pusiste una piedra para dormir y allí yo te di un sueño. Ahora tú estás próspero, estás rico, pero yo soy el que te dio el sueño que hoy se está cumpliendo. Porque me hiciste voto. Verso 13, la última parte. Levántate ahora y sal de esta tierra. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, a la tierra de tu nacimiento, verso 13. Y en el verso 14 respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tienes ya como por extrañas? Pues que nos vendió aún y se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Decirle al que está a tu lado, más vale que obedezcas. Verso 36, verso 29. Entonces, ¿qué pasa aquí? Labán se entera que Jacob se va. En el verso 29 van a ver esto. Se entera que Jacob se va, agarra a sus críos, sus mujeres, sus ganados, sus riquezas, su prosperidad, su ganancia de ganado. Diga conmigo, ganancia de ganado. Diga conmigo, el ganado de mi ganancia. Él agarra todo y se va y se entera. Y dice Labán, ¿cómo es que se va este? Yo lo voy a agarrar a este, lo voy a cogotar y le voy a decir que se quede porque yo tengo poder para hacer eso. ¿Está entendiendo? Eso es lo que dijo Labán, verso 29. Porque hay en mi mano para hacerlos mal. ¿Cuál era la gana de Labán? Hacerle mal, arrancarle el cogote. Y decirle, obligarle que se quede. ¿Está entendiendo? Pero, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Dios se le aparece a Labán y le dice, cuidadito con tocar a Jacob. Déjalo que se vaya. Anda a hablar con él, hacer las paces, pero cuidadito con decirle palabras graves. ¿Escuchó? ¿Escuchó o no? ¿Sí o no? Entonces, verso 29, pero hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Estaba diciendo, tené cuidado con lo que le vas a decir. Estaba diciéndole, yo respaldo a Jacob. Es tiempo de que él se vuelva a la tierra de su parentela porque yo estoy cumpliendo en él mi propósito. No hagas nada en contra de mi propósito. Verso 29. Entonces, como estaban allí, dice que Jacob y Labán tuvieron riña. Entonces, en el verso 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, diga conmigo, 20 años. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Escuche. Nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje de lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así del día como de noche, a mí me lo cobrabas. Esto es como cuando alguien dice, viste, acá falta algo, yo te voy a cobrar a vos. Y tú le dices, pero yo no tengo nada que ver.
Me robaron, fue un accidente. No, pero te lo voy a cobrar a vos. Pero yo no fui, pero te lo voy a cobrar a vos. ¿Te pasó eso? Estás en la escuela de Labán. Qué suegro que tenía Jacob, ¿eh? ¿Quiere un suegro así? No, verso 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, escucha lo que dice, Dios de Abraham, Dios y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Diga conmigo, Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Diga conmigo, gloria a Dios. Bien. Dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob ya tenía revelación de todo lo que había pasado. Y te reprendió anoche. Aleluya. Verso 17. Verso 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Levante su mano, diga conmigo, el ganado de mi ganancia. Levante su mano y diga conmigo, el ganado de mi ganancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jacob terminó su trato, cumplió su ciclo de proceso y de trato, y se fue con el ganado de su ganancia. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta que ha terminado contigo el proceso de Dios? ¿Cómo te das cuenta que Dios terminó su proceso contigo? ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú te vas con el ganado de tu ganancia, cuando tú sales de ese proceso, no con las manos vacías, sino con la ganancia de la recompensa que Dios te ha dado por soportar la prueba. ¿Cómo te das cuenta de que saliste, de que ya pasaste por el proceso de Dios? Cuando sales del proceso con manos llenas. ¿Estás entendiendo? Con manos llenas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Con manos llenas de frutos, con manos llenas de bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios te ha confiado esas bendiciones, porque has pasado por el proceso, porque has pasado por el trato, porque has pasado por la escuela de Labán. Y como lo has pasado, Dios te recompensa dándote la recompensa de tu fidelidad en tiempos de prueba. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Ahora, Jacob fue un hombre determinado desde antes de que él estuviese en el vientre de su madre. Ya su madre ya sabía que Jacob fue predestinado por Dios, porque un día ella tenía dolores en su vientre. ¿Estás entendiendo esto o no? Tenía dolores en su vientre y estaba ahí con la panza que tenía un remolino adentro. Y va a Dios y a decirle, Señor, ¿qué pasa acá? Porque estos dos fetos, estas dos vidas se están moviendo. Y Dios le dice, tranquilo, no son dos fetos que tenés, hay dos naciones dentro de ti. Hay dos naciones dentro de ti. Es más, el menor será el mayor y el mayor servirá al menor. Así que Jacob estaba predestinado a ser el mayor. ¿Está entendiendo?
Entonces llega el momento, se va Esaú a buscar el chivito, el cabrito, podríamos decir así, para hacer un guiso espectacular, un guisado rojo, porque le dijo Isaac: tráeme ese guisado que siempre cocinas, porque después de comer voy a bendecirte, voy a darte la bendición de la primogenitura. Rebeca escucha todo eso y comienza a hacer un artimaño, un engaño para engañar a su esposo, para hacerlo pasar a Jacob por Esaú. Y lo hace, lo logra. Resumiendo todo esto, lo logra. ¿Y qué hace? Viene Jacob con el guisado que le preparó su mamá, porque ni siquiera sabía cocinar. Y se pone las ropas de Esaú. Y como él era velloso, Esaú, ¿no? Todo pelo, porque no sabían si lo parieron o lo tejieron, pero todo velloso, perdón por la gente vellosa. Entonces se pone pieles de cabra y el padre comienza a tocarlo. Olor del campo. A ver, ¿dónde está eso? Y Génesis 27, verso 27. Mire qué linda bendición, 27, acuérdese. Y le comienza. Y Jacob se acercó, está allí, y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo: mirra, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. Sonó Esaú. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Entendió eso? Entonces se entera Esaú todo lo que hizo Jacob y dijo: no puede ser que mi hermano me haya engañado, me haya hecho lo que me hizo. Y dijo: juro por mi padre que cuando mi padre se muera, yo lo voy a agarrar a este sinvergüenza de martes o de día miércoles y lo voy a matar. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Su mamá le dijo: mira, verso 28, ahí nomás. Y le dijo, Isaac llamó a Jacob entonces y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes por mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betul, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Qué linda bendición, amén. Entonces él se va con esa bendición, con la grosura de la bendición. Diga conmigo, escuche, necesito que preste atención. Diga: grosura de la bendición. Entonces él se va con la grosura de la bendición, se va a la casa de su tío Labán, hermano de su madre. De su madre Rebeca, se va allí. Entonces llega el hombre con palabra de Dios, con profecía de Dios. Pero cada persona que tiene una palabra específica de Dios necesita ser tratada por Dios. Así que si tú tienes muchas palabras proféticas, bienvenido al trato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué valientes, ¿eh? Entonces él se va allí y antes de llegar a ese lugar donde su padre, su madre lo habían mandado con una orden específica, antes de llegar allí, él tiene un encuentro con Dios. Diga: un encuentro con Dios.
¿Ve? Y salió pues Jacob, verso 10 del capítulo 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, diga, y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Levante su mano, diga: Dios no me va a dejar, no me va a soltar hasta que Él haya hecho conmigo lo que Él me dijo, porque Él es fiel. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es luz. Era el nombre de la ciudad primero, pero ahora es casa de Dios. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo esta palabra? ¿Sí o no? Entonces, iglesia, ahí él estaba con un sueño antes de llegar a la casa de su suegro, su próximo suegro o su futuro suegro. Antes de llegar ahí, él recibe un sueño de parte de Dios, una palabra de que Dios lo iba a engrandecer, lo iba a multiplicar, confirmando la bendición que su padre Isaac le había dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios, ¿por qué él va a Labán? Porque él va a Labán para ser tratado a través de Labán, para tratar con su carácter. Escuche esto, amado hermano. Dios, para cumplir su palabra de propósito en ti, primero Él tiene que tratarte. Primero Él tiene que tratarte por dentro. Amén. Y para un engañador como Jacob, para un tramposo como Jacob, para un estafador como Jacob, Labán era la persona ideal para tratar con Jacob. Labán era justo lo que Jacob necesitaba. Experto en engaño. Diga Labán, experto en engaños. Experto en engaño, hábil para hacer negocios. Eso es Labán, experto en engaño, hábil para hacer negocios. En otras palabras, una luz. Si Jacob iba a 120, Labán ya venía de vuelta. ¿Está entendiendo esto? Labán era lo que Jacob necesitaba. Dios usó a Labán para tratar con Jacob. Entonces él viene, el hombre de la palabra profética, el hombre de la unción, el hombre que tenía los sueños de Dios, las revelaciones de Dios, el hombre que vio la visión que ningún hombre en aquel momento se atrevió o pudo llegar a ver. El elegido, el escogido. Ahí estás tú, la elegida. Ahí estás tú, varón, el escogido de Dios, el hijo de Dios, que llega a un lugar
con un sueño de Dios, con la palabra de Dios. Y Labán le dice, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está mi hermana? Está bien. Bienvenido a este lugar. El hombre de la palabra, el hombre que se llevó la bendición de la primogenitura, el hombre del sueño, el hombre de la visión. Bienvenido a este lugar. Sé lo que hiciste en tu casa. Bienvenido. Pasa, pasa. Y le dice, eres mi sobrino, pero quiero que trabajes para mí. Señálame un salario. Y la vio a una de sus hijas. ¿Se acuerda? Raquel. Y le dice, Jacob, bueno, me gusta una de tus hijas. Bueno, le dice Labán, ¿cuál te gusta? Raquel. Bueno, me vas a servir por ella 7 años, me vas a cuidar, yo te voy a enseñar a cuidar las ovejas. Vos sos un nene de pecho, vos sos un nene de mamá. Pero vas a pastorear ovejas. No, pero yo no lo hacía eso lo hacía mi hermano, vos vas a hacerlo. ¿Está entendiendo? Lo hace 7 años, bla, 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 bla. Llega el tiempo de la boda y dice, bueno, llegó la boda, hagamos la boda, hagamos un asado, compren el mejor vino, hagan una boda, bla, 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 porque hoy mi hija se va a casar con Jacob. Llega la noche de la boda, termina la boda, él entra a su habitación, a su parte íntima, la habitación, y comienza a besarla a Lea por Raquel. Raquel, he esperado este momento, me he guardado para este momento maravilloso. Y usted ya sabe lo que pasó. Y al otro día, cuando se despierta, vuelve en sí, se le pasó el gozo del casamiento, descubre que la que estaba al lado de él no era Raquel, sino que era Lea. Entonces se va a él y dice, ¿qué pasó, Labán? ¿Por qué me engañaste? Y él le dice, en otras palabras, yo estoy parafraseando, le dice, te engañé. Lo mismo que hiciste tú en tu casa. Lo mismo que tú le hiciste a una persona, te lo estoy haciendo. En otras palabras, yo le agrego esto. ¿Y qué se siente? ¿Está entendiendo? Ser engañado, ser estafado, defraudado, ¿qué se siente? Entonces, claro, él sirvió 7 años por Raquel y dice que él la amaba mucho, estaba re enamorado y dijo, ¿qué es? 7 años es poco, es nada. Entonces le cambió, le puso a Lea. Entonces le dice, no, bueno, ahora me vas a servir 7 años más por Raquel. 14 años. 14 años. ¿Por qué le pasó todo esto a Jacob? Porque lo que Jacob necesitaba era un Labán para que trate con su carácter. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Porque Dios no va a cumplir su palabra de propósito en ti si primero no te pasa por el proceso del trato. ¿Estás entendiendo esto o no? ¿Sí o no? Entonces Dios lo usa a Labán. Está allí. ¿Por qué lo trata a Jacob de esa manera? Porque había cosas en Jacob que estaban de más.
Porque el propósito de Dios para cumplir, para manifestar esa grosura de bendición que su padre Isaac le había dado a Jacob, el propósito de Dios era perseguirlo para cambiar su carácter. ¿Por qué? Porque Dios estaba persiguiendo un propósito, una palabra, una bendición, un decreto sobre su vida. Pero Dios no quería cumplirla en Jacob, a esa palabra. Por eso Dios trató con Jacob para transformarlo y cambiar su nombre por Israel. Usted sabe, cuando Dios cambia nombre, no cambia nombres, Dios cambia corazones. ¿Aló? Dios no cambia nombres por cambiarlos, Dios cambia corazones. Porque Dios sabía que Jacob tenía todo el potencial para ser príncipe de Dios, para ser un gran líder, un gran pastor, alguien de trascendencia en la vida, alguien que las generaciones recuerden su nombre, alguien de que cual Dios podía usar para mostrar sus testimonios en su vida. Dios lo podía hacer, pero necesitaba cambiarlo. Necesitaba transformar su corazón, quitar ese corazón engañador, ese corazón tramposo, ese corazón falso y poner un corazón nuevo, un corazón distinto. Cambiarlo de Jacob a Israel, de tramposo a ser un príncipe de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces Dios usó a Labán para tratar con Jacob. Si tú tienes una palabra de Dios en tu vida, Dios te va a tratar, porque Dios se quiere asegurar que todo lo que Él va a poner en tus manos en este año y en todos los años que vienen, Dios se quiere asegurar que tú no lo desperdicies. Por eso Él quiere tratar contigo y está tratando contigo. Y Jacob por ahí, pero ¿será posible, Señor? ¿Será posible, Dios, que mi suegro me haga eso? Mi familia, mis parientes, mi hermano, mi líder de la iglesia, Señor, la hermanita, no puede ser que sean tan... Mi pastor. Ahora voy a orar por ti y se va a ir todo. Y Dios allí, tenés que perdonar. Jacob, tenés que perdonar. ¿Hasta cuándo voy a perdonar? ¿Hasta cuándo voy a perdonar? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a hacer el bien? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar en paz con todo y en santidad para seguirte a ti? ¿Hasta cuándo? Oh, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Y Jesús le dice, no te dije hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Estás aquí? Jacob, ¿hasta cuándo le tengo que perdonar a mi suegro Labán? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jacob? Hasta que seas inofendible. Hasta que todo lo que digan y lo que hagan y digan en contra tuya no te afecte. Hasta que aprendas a guardar tu corazón a pesar de todo lo que pasa a tu alrededor, hasta que seas inofendible. Diga conmigo, inofendible. Si usted es una de esas personas que por cualquier comentario en la iglesia o en el barrio o en la vecindad o en la familia, usted se ofende por cualquier cosa, usted no va a llegar muy lejos. No vas a llegar muy lejos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas a ser inofendible. Dios me dijo eso. ¿Hasta cuándo? Y Él me dijo, hasta que dejes de enojarte. Pero yo lo bendije, sí. Pero así me paga, sí. ¿Por qué? Porque no quiero que seas un enojón. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas inofendible. Quiero escuchar un amén. Carácter, Dios nos está pidiendo carácter. La corrección empieza por casa.
Hasta que no me ofendas, sí, hasta que esas cosas no te ofendan, porque no puedes poner el enojo por encima de mi propósito, te dice el Señor. No puedes poner tu carácter por encima de mi propósito. No puedes hacer de que tu corazón dependa de todo lo que digan los demás antes de depender de mí y de mi propósito. Las cosas que han dicho de mí, las barbaridades que han dicho de mí. Y Dios me dijo, ¿sabes para qué? Para que seas inofendible. Dios está tratando contigo. Dios puso un Labán en tu casa, en tu grupo, en tu iglesia. Hay un Labán. ¿Está entendiendo en esta noche? Dios no te va a hacer real la palabra que Él te dijo hasta que Él no trate contigo. Él tiene que tratar contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? Levante su mano. Todo lo que te pareció pérdida en todos estos años fue porque Dios estaba tratando contigo para este día, para este tiempo, porque Él te va a bendecir salvajemente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él te va a bendecir salvajemente. Amén. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Muchos de los que están aquí en esta noche, termino con el mensaje, han maldecido a los Labán que Dios utilizó para tratar con ustedes. Pero en esta noche usted tiene que arrepentirse y pedir perdón y bendecir a ese Labán. A ese Labán. Y ya Dios te habló en el corazón antes de que vengas a esta reunión. Dios estuvo trabajando contigo. Estuvo hablándote de esto. Te estuvo hablando de esto. ¿Estás entendiendo? Era Dios. No era el diablo. Era Dios quien está tratando con tu corazón. Levante sus dos manos y dígale: Señor, yo te doy gracias por los Labán, por esas personas difíciles que has puesto en mi vida, en la iglesia, porque tú me estás tratando a través de ellos a tal punto que yo llegue a ser inofendible para que ya nada me ofenda.